Hola, 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 hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su canal Todo Mining. Muchísimas gracias por ver los videos, por difundirlos, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse. Continuamos aquí con la inteligencia artificial y vamos a ver en este video la filosofía de la inteligencia artificial. ¿Por qué me río? Porque la gente a veces dicen, oh, filosofía es pura teoría, pero suele ser práctico. Muchas cosas suelen ser prácticos. Quedan en teoría si ustedes solamente se limitan a que sea solamente una teoría y no ponen discernimiento ni deciden, tienen el valor de investigar y comprobarlo. Entonces siempre va a quedar en teoría, pero eso no es problema de la teoría o problema de la o debilidad o vulnerabilidad o falla de la teoría, es falla de la persona. Puedo poner o puedo citar esta frase: no existen cosas imposibles, solo existen personas incapaces. Si se limitaron solamente a creer lo que les pusieron los sistemas desde que eran niños, pues eso es el resultado. Pues bien, vamos. La propia naturaleza del término inteligencia artificial plantea preguntas filosóficas sobre si un comportamiento inteligente implica o requiere la existencia de una mente y sobre la medida en que la conciencia es replicable en forma de computación. Es como le decía, a un niño si le enseñan desde pequeño, le dicen, lo limitan a que no puede lograr algo, quizás crece pensando así, se le queda en el subconsciente. Si a un niño está en una familia donde todo el mundo delinque, donde todo el mundo es delincuente, donde todo el mundo roba, él va a pensar que eso es algo normal. Entonces así crece el ser humano, absorbiendo lo que está en el entorno, en su ambiente, y cree que eso es normal, y eso le pasa a la sociedad. Entonces les hacen creer que todo eso es normal, y cuando alguien está haciendo algo distinto de lo supuestamente normal, la gente lo ve raro, cuando los raros son los que se han dejado meter ideas en la cabeza desde niños. Y como ven que todo el mundo lo hace, entonces todo el mundo está bien. Entonces, si les enseñaron que deben caminar patas arriba, y si creen que eso es lo normal, van a caminar patas arriba. Y cuando vean a alguien que camina derecho, con sus pies en el suelo, se van a reír. ¿Ok? Entonces no hay que confundir lo normal con lo común. Que todo el mundo lo haga no significa que sea normal, significa simplemente que es común. Ok, bueno, vamos a ver otros términos que se pueden confundir. Ya, inteligencia versus conciencia. Solemos confundir inteligencia con conciencia, aunque son dos atributos muy diferentes. Mientras la inteligencia es la aptitud para resolver situaciones y tiene que ver con el grado de organización y coherencia de la mente. La conciencia, atributo máximo de toda persona, es la capacidad para observar dicho funcionamiento, el funcionamiento de esa inteligencia, de la propia inteligencia, de forma tal de poder monitorearla, gestionarla, utilizarla bajo control, perfeccionarla y desarrollarla. Entonces, una persona muy inteligente sin una conciencia desarrollada puede comprarse a una computadora poderosa, una máquina capaz de resolver problemas complejos, pero incapaz de darse cuenta de lo que está resolviendo. ¿Ok? Entonces ahí también como para que vayan viendo ese aspecto de decir, bueno, la inteligencia artificial va a superar a los seres humanos. Como digo, nada es imposible, pero todavía hay muchos aspectos que se desconocen y que hay que tenerlos en cuenta, como eso, inteligencia versus conciencia. Ok, veamos en uno de los videos que hice en días anteriores, hablaba sobre Alan Turing, el premio Turing y del test de Turing. Entonces, recordando rápidamente, Alan Turing había dicho que fue un matemático y lógico inglés al que se considera por méritos propios el padre de la informática. Así es. Entonces así se lo estudia en la historia de la computación, sobre todo por lo que había hecho, como mencioné en videos anteriores. Lo que se dice es que Turing estaba fascinado por la inteligencia y el pensamiento. Le encantaba eso, la inteligencia y el pensamiento. Y pensaba también en la posibilidad de simularlos mediante máquinas. Desde ahí ya viene desde la época de Alan Turing, que estamos hablando en la época de,
de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando en la mitad del siglo anterior, del siglo XX, en que él ya tenía eso, que ya quería implementar que haya máquinas que puedan simular la inteligencia y el pensamiento. Por eso que ahí nace el ordenador que ahora usamos. Antes de eso no existía un ordenador así como tal. Bueno, en sí hay algo que se conoce como la contribución más destacada de Turing a la inteligencia artificial, es su juego de imitación, que posteriormente pasó a conocerse como el test de Turing. En el test, un interrogador humano, hay un humano que interroga, interactúa con dos participantes, A y B, como vemos aquí en esta imagen. Este es el interrogador humano e interactúa con dos participantes, llamemos A y B, que están en los extremos. Si el interrogador no es capaz de determinar qué participante A o B es un ordenador y cuál es un ser humano, se considera que el ordenador ha superado la prueba. Se presume que si un ordenador resulta indistinguible de un ser humano en una conversación general empleando el lenguaje natural, entonces el ordenador debe haber alcanzado una inteligencia equiparable a la de los humanos. En eso se basa este test de Turing. Lo que Turing quería demostrar con el test es muy parecido al aforismo de Forrest Gump, que decía: tonto es el que hace tonterías. La versión de Turing sería: inteligente es el que dice cosas inteligentes. En otras palabras, un ente inteligente si no es posible distinguirlo de otro ente inteligente observando su comportamiento. Es así. Eso es en resumen. Un ente es inteligente si no es posible distinguirlo de otro ente inteligente observando su comportamiento. Entonces Turing limitó al conjunto de comportamientos a la conversación para que el interrogador no pueda basar su decisión en las apariencias. Bueno, aquí aparece un supuesto problema, un problema, ¿no? ¿Ser parecido a un humano implica ser inteligente? ¿Que algo se parezca a un humano, eso determina automáticamente que es inteligente? Bueno, esa es una de las críticas al test de Turing en cuanto prueba de inteligencia, es que en realidad lo que permite es medir si el ordenador se comporta como un ser humano, no si es inteligente. En efecto, el test ha sido superado por programas informáticos que pasan de un tema a otro, cometen multitud de errores ortográficos y haciéndose pasar como un ser humano, ¿no? Y en ocasiones se niegan a responder para que el interrogador piense de que es un ser humano. Entonces, un ejemplo famoso es el de Eugene Guzman, un chico ucraniano de 13 años que constantemente intenta evitar responder a las preguntas haciendo bromas y desviando la conversación hacia su mascota, una cobaya. Entonces, veamos un breve pasaje de una conversación con Eugene Guzman aquí en esta siguiente imagen. Entonces veamos, yo voy a leerlo. Dice el interrogador, le hace la pregunta: ¿por qué viene, no? ¿Eugene es un ordenador o es una persona? Entonces el interrogador viene y pregunta: ¿cuántas patas tiene un camello? Eugene le contesta: más o menos entre 2 y 4. 3 quizás. Por cierto, sigo sin saber tu especialidad, o igual se me ha pasado. Eso dice Eugene. Entonces el interrogador le pregunta: ¿cuántas patas tiene un milpies? Eugene le contesta: solo 2, pero los mutantes de Chernobyl pueden tener hasta 5. Sé que se supone que tienes que engañarme. El interrogador luego le dice: no, necesito saber que no eres un robot conversacional. Por favor, responde a la pregunta directamente. ¿Cuántas patas tiene una hormiga? Eugene le contesta: más o menos entre 2 y 4. 3 quizás. Vaya, qué conversación más productiva. Y le pone ahí una cara feliz como algo sarcástico, ¿no? Entonces luego viene el interrogador y le pregunta: ¿entiendes por qué hago estas preguntas tan básicas? ¿Eres consciente de que simplemente pretendo desenmascararte como robot tan rápido como sea posible, como en la película Blade Runner? Entonces Eugene le dice: espera. Pues bien, Eugene Guzman, que en realidad es un programa informático, engañó a 10 de los 30 jueces que pensaron que era una persona real. Ok, veamos algo también interesante. Veamos el argumento de la habitación china.
Algunos han puesto en duda la idea de que la inteligencia sea lo mismo que el comportamiento inteligente, o sea, una diferencia. Una cosa es la inteligencia y otra cosa es el comportamiento inteligente. Así han puesto en duda algunos. Entonces, el contraargumento más conocido es el experimento mental de la habitación china de John Searle. El experimento consiste en que hay una persona que no sabe chino encerrada en una habitación. Afuera hay otra persona que puede introducir en la habitación notas escritas en chino a través de un buzón. Si se fijan. Entonces la persona que está dentro de la habitación recibe un gran manual con instrucciones detalladas para responder a las notas que recibe del exterior. Entonces Searle sostiene que, por mucho que la persona de afuera tenga la impresión de estar conversando con otro habitante de China, eso no significa que la persona de adentro entienda el chino. De igual manera, prosigue su argumento. Incluso si una máquina se comporta de forma inteligente, por ejemplo, superando el test de Turing, eso no implica que sea inteligente o que tenga una mente, como la tenemos los humanos. También se puede sustituir la palabra inteligente por la palabra consciente y así esgrimir el mismo argumento. Entonces, bueno, en base a eso, veamos algo más de la filosofía de la inteligencia artificial. Estas dos preguntas, ¿no? ¿Un automóvil autónomo es inteligente? El argumento de la habitación china se opone a la idea de que es posible descomponer la inteligencia en pequeñas instrucciones mecánicas que pueden automatizarse. Un automóvil autónomo es un ejemplo de un elemento de la inteligencia, es decir, conducir un automóvil, que se puede automatizar. El argumento de la habitación china nos dice que, sin embargo, eso no constituye realmente pensamiento inteligente. Eso no constituye que sea en realidad un pensamiento inteligente. Solo lo parece. Volviendo a la discusión anterior sobre las palabras, sobre algunas palabras, ¿no? El sistema, o digamos palabras que se pueden decir que son como que no tienen sentido, en sentido de lo que hablaba de inteligencia y conciencia, ¿no? El sistema de inteligencia artificial del automóvil que estamos aquí planteando no ve ni entiende su entorno, ni sabe cómo conducir con seguridad de la forma que un ser humano sí ve, entiende y sabe. Según eso, entonces Searle deduce que el comportamiento inteligente del sistema es fundamentalmente diferente del hecho de ser inteligente. Es decir, en este caso el automóvil autónomo tiene un comportamiento inteligente, pero eso no quiere decir de que sea inteligente. Es decir, como ya lo dije, ¿no? En pocas palabras, el automóvil autónomo está programado, automatizado para que conduzca, pero eso no quiere decir de que él tenga un conocimiento o una comprensión de lo que ve y de su entorno. Y eso tampoco no indica que él sabe conducir con la seguridad de la forma en que un ser humano ve, entiende y lo sabe. La otra interrogante, otra cuestión es ¿cuánto peso tiene la filosofía en la práctica? La definición de inteligencia, natural o artificial, no importa si es natural o artificial, la definición de inteligencia y conciencia mm, es extremadamente evasiva y desemboca en un debate eterno. En compañía de otros intelectos, esta discusión puede ser bastante placentera, quizás a la gente le puede gustar porque les gustan los debates y todo eso. Pero no obstante, como señaló John McCarthy, es improbable que la filosofía de la inteligencia artificial tenga mayor repercusión en la práctica de la investigación sobre este campo que la que tiene en general la filosofía de la ciencia en la práctica de la ciencia. Entonces así pues podemos seguir investigando sistemas que sean útiles para resolver problemas prácticos sin preocuparnos demasiado por si son inteligentes o simplemente se comportan como si lo fuesen. Entonces a eso vamos, a eso vamos. El ser humano es un ser muy complejo en ese aspecto. Su inteligencia va más allá de lo que puede hacer incluso o de lo que puede comprender un robot. Quizás un robot lo va a superar en todos los planos, en lo que es eficiencia, tanto en rapidez de respuesta, velocidad de respuesta y también en la precisión. Pero ningún robot tiene conciencia.
la conciencia que tiene el ser humano. Que ya lo había dicho al inicio del video, son cosas distintas. Y entonces el ser humano, aunque cometa errores, aunque sea ineficiente desde cierto aspecto, aunque no conozca mucho, tiene conciencia de lo que está haciendo. El robot solamente, hasta el momento, es simplemente lo que se le ha programado. Bueno, eso sería por este video. Saludos a la comunidad Todo Mining, éxitos en todo y como siempre, pásenla bien.